Acá entramos ya al proceso entonces de degradación del azúcar en todos los organismos vivos, que se le llama la glucólisis. Ya lo habíamos explicado anteriormente qué significaba la palabra glucólisis. Entonces, vamos a ir acá. Tenemos acá nuestra célula eucariota de tipo animal, pero recuerden que puede ser en una célula procariota, es decir, de las bacterias, o también puede ocurrir en las células eucariotas de los hongos o de las plantas. Si bien recordamos, entonces vemos acá esta imagen a la izquierda donde nos muestra un vaso sanguíneo que se llama capilar, por donde pasa la sangre y lleva consigo pues la glucosa que liberó nuestro hígado y lo lleva entonces directamente a las células, lleva esos nutrientes, miren, los nutrientes los lleva a las células por medio del líquido que hay entre cada célula, llamado líquido intersticial. Esta imagen de abajo es la estructura química de la glucosa. Vemos que tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos en cada vértice. La estructura, por tanto, de la glucosa es cíclica. Miren, es cíclica, no tiene un inicio fin. Podemos contar 6 carbonos. Listo. Esta molécula de glucosa viaja así, tal cual, a través de la sangre y llega a las células. Cuando llega a las células, esa glucosa, miren, va a irse al citoplasma. Recuerden que este líquido azul que vemos acá en las células se le llama el citoplasma y es ahí donde va a ocurrir el proceso de la glucólisis, el primer momento de degradación de la glucosa. Entonces, miremos en el citoplasma de la célula, si toda esta pantalla en blanco fuera el citoplasma de la célula, miren dónde está la molécula de la glucosa. Entonces resulta que para poderla degradar, sí necesito un poquito de energía. A veces necesitamos invertir un poquito para obtener grandes cosas. Así es en el estudio. Necesitamos, así sea, estudiar un poquito, invertirle un poquito de tiempo, pero ese tiempo que le invertimos va a generar grandes cosas en nuestras vidas. Lo mismo pasa acá con la glucólisis. Entonces, para romperla necesito un poquito de energía. Y recuerden que la energía en los seres vivos se le llama ATP. Mírenla acá, está de amarillo. Recuerden que el ATP tiene 3 moléculas de fosfato que las dibujé acá. ATP significa adenosín trifosfato. Son 3 fosfatos, 1, 2 y 3. Entonces, esta molécula de energía va a ingresar por acá. Miren, miren lo que va a pasar. ¿A dónde se va la molécula? Listo. Uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, vino la molécula de ATP, actuó sobre la glucosa. Esto es lo que indica que actúa sobre la glucosa. Y sale, este ATP sale, se va. Pero ojo, ¿qué pasó con uno de los fosfatos? Este ya solamente tiene 2. Entonces ya no se llama ATP, sino se llama ADP. Adenosín di significa fosfato. 2 fosfatos. Pero ¿qué pasó con el otro fosfato? Miren acá. ¿Qué resultó de esa reacción? Resultó una glucosa con un fosfato en el carbono número 6. Entonces se llama glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se llama así porque tiene un fosfato, un grupo P, un grupo fosfato en el carbono número 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y miren el 6. En el carbono número 6 tenemos el fosfato. ¿Qué va a pasar? Todavía no hemos obtenido energía. Recuerden que el objetivo es obtener energía. ¿Qué va a pasar? Entonces, la glucosa 6-fosfato, mire, se reorganiza en la molécula fructuosa 6-fosfato que tiene la misma cantidad de átomos. Entonces, en este lado vemos la glucosa 6-fosfato como estaba anteriormente, con el fosfato en el carbono número 6, pero resulta que para que ella sea estable, ella se puede transformar en otro tipo de azúcar que se le llama la fructosa. Ella se reorganiza, ella dice, yo me siento más cómoda de esta manera. No necesita la ayuda de nadie, ella solita lo puede hacer. Y miren cómo queda la forma de la molécula. Entonces la glucosa se convierte en fructuosa, pero el fosfato sigue estando en el carbono número 6, 6-fosfato.
Si ustedes se dan cuenta, la fructosa ya no tiene 6 lados, sino tiene 5, es un pentágono, mírenlo, tiene 5 lados. Entonces ahí ya nos indica que hay un cambio. Listo, no hemos obtenido energía todavía, apenas hemos gastado energía, gastamos un ATP, pero necesitamos sacar energía, todavía nos falta. Entonces, mire, la fructuosa 6-fosfato, mírenla acá, ¿cierto? Con el fosfato acá en el carbono 6, que se reorganizó, ella necesita seguirse rompiendo. Está todavía grande. Entonces, todavía necesito invertirle un tris de energía más. Aquí está nuestro amigo ATP. Entonces, el ATP, miren lo que hace. Otra vez se introduce y rompe la molécula, se convierte otra vez en ADP con 2 fosfatos. ¿Y qué pasó? Miren, la molécula, ¿cierto?, de fructosa ya no quedó con un solo fosfato en el carbono 6, sino que este ATP, ¿sí?, se pasó acá, miren, al carbono número 1. Entonces, la fructuosa ya no es fructosa 6-fosfato, sino es fructosa 1,6-difosfato, di de 2 fosfatos. Miren, en el carbono 1 tengo un fosfato y en el carbono 6 tengo otro fosfato. Entonces, miren, acá resulta que he invertido 2 ATPs, ¿sí?, en el proceso anterior que le dio este fosfato y salió un ADP. Y ahora en este otro paso tenemos una molécula de ATP que le dio otro fosfato a la fructuosa y salió otra molécula de ADP. Entonces hemos invertido 2 moléculas de energía y se han pegado a la fructuosa 2 moléculas de fosfato. Eso es lo que ha pasado, hemos invertido, no hemos ganado todavía energía. Ahora, ¿qué va a venir acá? Mire, esta es la molécula fructosa 1,6-difosfato. Es la misma, pero algo va a pasar. Miremos qué pasa. Uy, apareció una enzima. Una enzima se encarga de romper aún más esta molécula. No la hemos roto del todo, antes le agregamos un fosfato. Entonces, esta enzima sí la va a romper. Va a romper esa molécula de fructuosa. Y si la rompe, mire lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar. Entonces tenemos acá 2 moléculas, es decir, la fructuosa 1,6-difosfato se rompió en 2 moléculas. Una que se llama dihidroxiacetona fosfato y la otra gliceraldehído 3-fosfato. Ambas moléculas vienen de esta, que se rompió gracias a esta enzima. Si ustedes se dan cuenta, una molécula se quedó con un fosfato y la otra molécula se quedó con el otro fosfato. Resulta que esta molécula gliceraldehído 3-fosfato va a ser la encargada de sacarle el jugo, es decir, sacarle la energía que había. Y esta dihidroxiacetona más adelante se va a convertir nuevamente en gliceraldehído. Es decir, que vamos a obtener no solamente una energía de esta molécula, sino que también vamos a obtener energía de esta otra, es decir, doble. Vamos a mirar, por lo tanto, las siguientes reacciones de una sola de las moléculas, es decir, de solo esta. Pero lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque pues esta de arriba, la hidroxiacetona fosfato, se va a transformar también en gliceraldehído. Entonces, también va a obtener la misma energía que esta molécula de abajo. Miremos. Tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, que se obtuvo de la reacción anterior. Resulta que en el citoplasma de la célula, si recordamos, resulta que hay fosfatos por ahí solitos. Fosfatos ahí en el medio. Y ese fosfato, mire lo que va a hacer. Se va a pegar al gliceraldehído 3-fosfato. Mire, entonces se pegó ¿a dónde? Al carbono número 1. Entonces tenemos un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 3. Ahora esta molécula se le llama 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato. Luego de eso, entonces, vamos a encontrar que hay una molécula grande que se le llama NAD positivo, NAD+. Entonces viene el NAD
¡pum!, se convirtió en NADH. ¿Qué pasa? El NAD es una molécula que se le llama una coenzima. Y como una coenzima tiene el papel de robarle o regalarle protones o electrones a una molécula. En este caso, el NAD le roba, le quita electrones a la molécula. Esos electrones, ¿cómo se los quita? A través de el elemento hidrógeno. Entonces, si se da cuenta, queda cargada con hidrógeno, por eso se llama NADH. Entonces, el NADH se roba el hidrógeno que estaba en el carbono 1. Mire, acá había un hidrógeno. Bien, para que el fósforo, el fosfato, ocupe el lugar del hidrógeno, pues tiene que irse ese hidrógeno. Entonces, ¿quién quita el hidrógeno de ahí? Pues esta coenzima llamada NADH. Entonces, el NADH libera el hidrógeno. Mire, libera el hidrógeno. Se va el hidrógeno. Y queda entonces como tal esta molécula. Este es como el paso preparatorio ya como tal para obtener la energía. Recuerde, hasta el momento hemos gastado 2 moléculas de ATP, es decir, 2 energías, 2 moléculas de energía. Hemos gastado un fósforo y hemos gastado una coenzima. Hasta ahora no hemos ganado nada. La estamos partiendo, fragmentando esa molécula de glucosa, pero no hemos obtenido energía. Aquí ya vamos a empezar a obtener energía. Entonces miremos el siguiente paso. Recuerde que el producto de esta reacción fue el 1,3-bifosfoglicerato. Y como hay 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, recuerde que en la anterior se generaron 2 moléculas y la anterior se transformaban en una molécula de gliceraldehído. Entonces, acá adelante vamos a empezar a multiplicar por 2. La energía se va a multiplicar por 2. Entonces, mire, tenemos el 1,3-bisfosfoglicerato, que es la anterior, y va a aparecer un ADP. ¿Se acuerdan? El ADP que había quedado anteriormente en el citoplasma, pues va a volver a aparecer acá. Y se va a unir a esta molécula. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que uno de estos grupos, fosfato, mire lo que va a hacer. Se pegó a la molécula de ADP, pero como ya tiene 3 fosfatos, ya no es ADP, se convierte en ATP. Es decir, recuperamos la energía, mire, recuperamos la energía anterior. Y queda entonces la molécula ácido 3-fosfoglicérico. Entonces, esta molécula que vemos acá, ¿sí?, la vamos a multiplicar por 2. Entonces, ya recuperamos 2 ATPs. Los 2 ATPs que utilizamos inicialmente, los recuperamos ya en esta reacción. Y obtenemos 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Ahora, mire, el ácido 3-fosfoglicérico va a ocurrirle algo. Va a ocurrirle algo. ¿Qué le va a ocurrir? Pues él se va también a reorganizar. Y cambia el lugar del fosfato. Entonces, el grupo fosfato que estaba en el carbono 3 ya va a pasar al carbono número 2. Mire, por eso se dice ahora ácido 2-fosfoglicérico. Simplemente hizo eso. Cambió de lugar el grupo fosfato. No más. Listo. Luego de eso, de cambiar el grupo fosfato al carbono número 2, resulta que el agua que hay en el citoplasma va a ser utilizada. ¿Para qué va a ser utilizada? Y se va a producir así entonces más agua en la célula. ¿Cómo es? Entonces, si se da cuenta, ocurre algo en la molécula que produce que salga agua. Entonces, mire, acá tenemos una molécula que es OH, ¿cierto? Ese grupo OH pues se va a ir. Y también se va a ir otro hidrógeno. Entonces, este H de acá, ¿sí?, se va a ir, ¡pum!, se fue. Y al tener 2 hidrógenos y un oxígeno, pues se combinan y van a formar agua en la célula. Mire acá entonces lo que resulta. Va a resultar entonces el carbono enlazado a 2
oxígenos, el carbono central va a estar enlazado al oxígeno y al grupo fosfato. Y aquí abajito entonces vamos a tener a nuestro carbono con los 2 átomos de hidrógeno. Sin embargo, aquí en esta fórmula falta, error de la gráfica, me disculpo, hay una ausencia de hidrógeno. Entonces acá también iría otro hidrógeno, ¿vale? Bueno, entonces acá no se produjo sino solamente agua. No hemos obtenido sino apenas 2 moléculas de ATP, es decir, recuperamos la energía invertida, pero necesitamos generar más energía. Entonces, mire, esa molécula de fosfenolpiruvato que se obtuvo en la reacción anterior, pues va a sufrir una transformación gracias a el ADP. Entonces, el otro ADP que inicialmente había quedado como residuo va a utilizarse acá, mire. Entonces, se utiliza. ¿Qué va a pasar? Mire, ese fosfato que estaba en el fosfenolpiruvato se va a unir a esa molécula de ATP y como producto entonces se va a generar otra molécula de ATP. Aquí es donde ya empezamos a ganar energía. Recuperamos aparte de las otras 2 moléculas de ATP, aquí entonces obtenemos 2 moléculas más de ATP. Eso quiere decir que ya ganamos 2 moléculas de energía. Y como producto entonces nos va a quedar esta molécula de ácido pirúvico. Hasta aquí hemos ganado apenas un poquitico de energía. Todavía nos falta ganar más energía porque mire, acá quedó una molécula que se llama ácido pirúvico. Y esta es la última molécula que se obtiene en la glucólisis. Más adelante este ácido pirúvico o piruvato, que también se le llama, va a ser utilizado en el segundo proceso que se da en la mitocondria llamado ciclo de Krebs, que es en la respiración celular. Entonces, hasta aquí el producto de la glucólisis es el ácido pirúvico. ¿Cuánto obtenemos? Entonces, mire, la glucólisis, repito, es una reacción catabólica. Pasamos de moléculas grandes, mire, y llegamos a moléculas más pequeñas. Y como producto de esto, entonces se libera energía. ¿Sí ven? Liberamos energía en lo que acabamos de ver. La glucosa, entonces, hizo el proceso de glucólisis y como resultado se obtuvo una molécula de ácido pirúvico, que fue la última molécula que vimos antes, y obtuvimos 2 ATPs, ¿cierto? Recuperamos los 2 ATPs invertidos, pero aparte de eso ganamos 2 ATPs y obtuvimos 2 moléculas de NADH, que son las 2 moléculas anteriores a lo que vimos. Entonces, estas son nuestras ganancias que van a ser invertidas luego en el ciclo de Krebs. Y vamos a ver luego en otro video cómo se da la terminación de la glucosa convertida en ácido pirúvico para obtener energía. La glucólisis nos da un tricito de energía, un tricito. Recuperamos y ganamos un tricito, pero necesitamos más energía, no es suficiente. Entonces, podemos seguir rompiendo este ácido pirúvico en partes más pequeñas para obtener más energía. Eso lo vamos a ver más adelante, repito, en otro proceso que se llama ciclo de Krebs. Hasta aquí terminamos entonces nuestro tema sobre el metabolismo en las plantas y en los animales a través de la glucólisis. En un segundo video vamos a ver cómo se da la formación de la glucosa. Ya vimos cómo se transforma la glucosa en energía, una parte, y luego vamos a ver entonces específicamente en las plantas cómo se transforma esos nutrientes pequeños en glucosa. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión.